Muy bien, ya estamos ahora con el congresista Alberto Quintanilla Chacón. Él es representante por Puno, está en Arequipa porque han venido a sustentar la acción de inconstitucionalidad que presentaron 42 congresistas respecto a esta llamada ley antitransfugismo, que no les permite, como es su caso, abandonar un grupo político y luego integrar una bancada con los recortes de derechos que eso implica. Bienvenido, congresista, al Búho TV. Buenas noches, amables televidentes de Búho TV. Gracias por la entrevista. A sus órdenes. A ver, para continuar con el tema, ¿qué es lo que un congresista, como en el caso del Grupo Nuevo Perú, al dejar una bancada, qué derechos concretamente pierde, por lo cual ustedes están presentando esta acción de inconstitucionalidad? Mira, los congresistas tenemos una serie de derechos de representación del pueblo en materia legislativa, en la materia fiscalizadora y en materia de gestión. Pero para hacer determinadas funciones, el Congreso exige que uno forme una bancada política. Y resulta que la modificación del reglamento dice que cuando uno deja de pertenecer a una bancada política, no solo porque renuncie, sino porque lo hayan separado, sancionado o expulsado, no puede participar. ¿En qué derechos? No puede postular a ser miembro de la Junta Directiva, no puede integrar la comisión permanente, que es la comisión más importante del Congreso, porque cuando el Congreso está en receso, la comisión permanente asume las funciones de Congreso. No puede integrar comisiones especiales, investigadoras entre ellas, y no puede presidir ninguna comisión. Entonces esto nos da una limitación en nuestros derechos, y además para participar en los debates estaríamos sujetos a las decisiones que tomen la Junta de Portavoces con la mesa directiva sin la participación nuestra. ¿Qué es lo que pasó puntualmente en el debate respecto al pronunciamiento? Ahí dijeron que cada bancada tenía 5 minutos Maduro, y ¿no? se olvidaron de nosotros. Bueno, según los analistas, esta ley es promovida o fue promovida por el fujimorismo para precisamente evitar la dispersión de su bancada y mantener esta aplastante mayoría que tiene en el Congreso, ¿no? ¿Ustedes lo ven así? Efectivamente, ellos no han buscado normar el transfugismo, que es condenable, hay que sancionarlo, prohibirlo. Y la forma de hacerlo es dando una ley de partidos que le cree obligaciones, deberes y normas mínimas de funcionamiento a los partidos. Pero esta llamada ley de transfugismo en realidad era una limitación, como bien señala, para evitar que se salgan de la bancada varias disidencias al interior del fujimorismo. Esto ha traído consecuencias negativas y ahora el 10%, 13 congresistas de 130, tenemos derechos limitados, lo cual hace, en mi opinión, una especie de minigolpe de Estado. Y yo digo minigolpe de Estado porque en la democracia republicana que tenemos, la forma de combatir el abuso del poder y la corrupción es con la división de poderes y la mutua fiscalización entre ellos. Tienen igual jerarquía, se fiscalizan y cada uno es contrapeso del otro. Pero al tener un poder con una parte minoritaria, el 10% en este caso, y que puede seguir incrementándose, ¿qué pasa si mañana los 23 congresistas que siguen a Kenji Fujimori son sancionados al interior de la bancada de Fuerza Popular? Ya serían 33. Terminan yéndose también, terminarían, ¿no? Francamente, terminarían en una situación bien inmanejable, ¿no? Bueno, eso en el supuesto que el Congreso sea actualmente manejable. ¿Cómo ve usted este segundo año, ¿no?, que recién ha comenzado en julio? El primer año, bueno, ya en general ya se ha descrito cómo ha ido transcurriendo. Ahora ha habido un diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, que para algunos no ha funcionado, pero de todas maneras, ¿cómo cree usted que va a transcurrir este segundo año políticamente, la relación entre el Congreso y el presidente y dentro del Congreso? ¿Cómo la ve? Bueno, yo veo, digamos, que hay un problema de la política general de este gobierno. Implementa una política neoliberal en la materia económica y en materia política, y eso significa una forma de ver la vida.
En materia económica solo se preocupan de la inversión privada, de las empresas, de bajarles impuestos, de centravar las inversiones y se olvidan del otro lado de la política económica, que es desarrollo del mercado interno, descentralización, aumento de la capacidad de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, en economía es como una tijera, hay políticas fiscales y monetarias vinculadas a la oferta, o sea, al empresariado, y políticas fiscales y monetarias vinculadas al mercado, al consumo, es el otro lado. Esas políticas no las toca. Eso es lo que está creando la incapacidad para resolver los problemas y los conflictos magisteriales, los de salud, etcétera. Pero si tuviera mayoría en el Congreso, digamos, ¿podría aplicar esas políticas económicas sin problema? Las políticas le corresponden ser diseñadas y propuestas por el Ejecutivo. Claro, pero y el error que comete en el Congreso Fujimori es pretender ellos asumir responsabilidades de gobierno. Y en la división de poderes, el fujimorismo tiene el control del Parlamento, que es el organismo colectivo que norma y fiscaliza al Ejecutivo. Pero cuando mezcla las dos cosas, está abriendo la posibilidad, en mi opinión, de cometer más errores. Y los dos grandes problemas de la política son el abuso del poder, el autoritarismo y la corrupción. Entonces, si es que van a anular y van a romper y van a copar y desde el Congreso van a pretender cogobernar, les aseguro que eso termina en corrupción y en abuso de poder. Y el manejo de los conflictos, que ya al año de gobierno pareciera que los está rebasando, concretamente el sector educación y salud. ¿En qué va a terminar este conflicto? Bueno, yo creo que lo que tiene que haber más diálogo, pero tiene que haber una rectificación de la política. Porque si va a seguir insistiendo de que descentralizar el país, desarrollar mercado interno, aumentar la capacidad de consumo de la población, entre ellos el magisterio, no es su prioridad, vamos a seguir entrampados en esto. Porque ya ha habido voces que aconsejan recentralizar la salud y la educación, por ejemplo, justamente a raíz de estos conflictos, ¿no? Como a decir que los gobiernos regionales son incapaces, pues, de solucionar los problemas en sus respectivos ámbitos y habría que manejarlo otra vez desde Lima. ¿Qué opina de esa propuesta, digamos, concretamente? La política salarial magisterial la diseña el Ministerio de Educación, no la diseña las que es regiones. El punto más importante, ¿no? Entonces, que eso es más importante. Y por eso le digo yo, si no hay una real concepción de que también debe favorecerse en la búsqueda de reactivación económica el lado del mercado interno, la descentralización y la capacidad adquisitiva de la población, no van a seguir queriendo incrementar nada, ¿no? Por eso se refleja, por ejemplo, en la política económica. El marco multidisciplinario macro en el país dice que el déficit fiscal solo puede ser un 2.5%. Anteayer se ha aprobado de que se incremente a 3%. Nosotros hemos planteado desde un comienzo que la política de déficit fiscal debería ir hasta un 4.5%, que no es una política inflacionaria ni irresponsable. Irresponsable sería si el déficit sería desde 6, 7, 8 para arriba, ¿no? Pero es una política muy restrictiva. Y el otro elemento es la capacidad de endeudamiento. El Perú tiene un endeudamiento equivalente al 30% de su Producto Bruto Interno, cuando el promedio internacional es el 50%. Bueno, nadie plantea endeudarnos excesivamente, pero sí podríamos destinar parte de nuestras reservas internacionales a reactivar la economía, cosa que ideológicamente este gobierno, porque cree que el Estado es mal empresario y no debe invertir, no utiliza estos mecanismos de política fiscal. Bueno, pero también las experiencias internacionales respecto a un modelo más flexible como el que plantea, justamente están en cuestión ahora, ¿no? Con lo ocurrido en Venezuela, en Brasil, en Argentina. Digamos que ha habido un abuso de estos conceptos, digamos, más sociales y no... Yo sí creo, la gente también le teme a eso, ¿no? Yo creo que hay que temerle y hay que ser prudentes, pero no excesivamente conservadores. O sea, nadie plantea, digamos, un proceso inflacionario como el que tuvimos entre el 85 y el 90 con Alan García Pérez.
Y eso no hay, ni tampoco queremos un proceso inflacionario como el que tiene actualmente Venezuela, que es parecido al proceso inflacionario que tuvo Alan García Pérez. En eso están identificados. Nosotros planteamos una política monetaria responsable, pero tiene que ser, digamos, también con el criterio de descentralizar. Toda la economía se está recentralizando en Lima, sobre pretexto de que los gobiernos regionales son corruptos e ineficientes, cuando la misma corrupción e ineficiencia se da en el gobierno nacional. Entonces, debe combatirse la ineficiencia y la corrupción arriba y abajo. Bueno, y como planteando esas alternativas como izquierda, ¿qué viene para la izquierda? En las últimas elecciones presidenciales, en realidad después de mucho tiempo, estuvieron muy cerca de pasar a la segunda vuelta y en ese escenario, ¿no?, también cerca de llegar al poder, ¿no? Bueno, nosotros ¿Y qué hubiera pasado si hubieran partido en dos? No, yo creo, digamos, que las circunstancias son distintas, ¿no? O sea, digamos, ya si hubiese sido elegida Verónica Mendoza, tenemos las responsabilidades y ahí ya perdía peso relativo el tener el control del partido. De la inscripción del Partido de Tierra y Libertad, al haber perdido las elecciones, el escenario político se vuelve el Congreso y el escenario político principal es tener o no inscripción, pero si ya llegas al gobierno ya los temas cambian. Nosotros sí creemos que el 2021 va a ser una muy buena oportunidad para la izquierda. Tenemos que unirnos, la principal deuda de la política de la izquierda peruana es la división. ¿La actual división es reconciliable todavía? Yo creo que para nosotros debería ser superable, pero la posición que tiene Marco Arana, que el que se cree que es mucho mejor candidato que Verónica Mendoza y que si le hubiese ido en lugar de Verónica Mendoza a las elecciones ahora seríamos gobierno, esa concepción mesiánica es lo que le lleva a esa terquedad y tosudez de creer, digamos, de que él ya está definiendo el país controlando una pequeña cuota de poder. Ya, es coordinador de la bancada. Con esto se ha consolidado porque nos ha sacado a los 10 de Nuevo Perú. Pero él aceptó en un primer momento la elección interna y de hecho perdió, ¿no?, con Verónica. Pero no ha aceptado, digamos, después... No fue una aceptación sincera, digamos. No fue sincera porque después de que es elegido coordinador con 11 votos versus 9, ha creído con eso, con los 11 votos expulsarnos al resto, etcétera. Felizmente uno de ellos cambia y somos 10 ahora y ha persistido. Bueno, Marco Arana, en mi opinión, se está convirtiendo en una anécdota en el país que no vale la pena seguir dándole mucha preocupación. Bueno, finalmente, respecto justamente a los gobiernos regionales, usted representa a Puno, una región también bastante conflictiva. ¿Se está retrocediendo en la descentralización? En el gobierno de Humala es consenso que se retrocedió, ¿no? ¿Cómo ve los próximos 4 años, en verdad? Yo creo que se está recentralizando el manejo político y económico del país. Este presupuesto de 2017, el 75% de la inversión pública la maneja el gobierno nacional. Lima. 12% de los regionales y 13% de los municipalidades. Bueno, han ayudado los casos de corrupción en las regiones, pero la corrupción en el gobierno nacional también se da. Claro, pero digamos... Mira, los presidentes, ¿quiénes están presos? Ollanta Humala está preso. Alejandro Toledo está con orden de captura, afogado en Estados Unidos. Alberto Fujimori está preso, entre otras cosas por corrupción. Y hay sospechas sobre Alan García. Y el mismo presidente Kuczynski también tiene niveles de sospechas. Entonces, el Ejecutivo, el Nacional, también tiene iguales o mayores corrupciones. O sea, hay que combatir la corrupción arriba y abajo y en todo nivel. Muy bien. Muchas gracias. Con este, pues, con nosotros.